Hola, muy buenos días a todos, muy buenos días Marcela, muchas gracias por estar acá, muy buenos días y gracias a todos los que han llegado a esta instancia. Hoy día para la red de graduados un honor tener a Marcela Bravo como expositora. Marcela es graduada de nuestra facultad y actualmente es la gerente general de Acción Empresa, por lo que hoy día nos presentará Transformación Sistémica, un camino al desarrollo sostenible. Como en otras oportunidades, por favor, todas aquellas personas que deseen hacerle preguntas a Marcela, la escriben en nuestro chat y al final de su exposición, ella va a proceder a responder las preguntas. Al igual que en otras oportunidades, esta charla queda grabada y después la podremos compartir. Muchas gracias, Marcela. Hola Alejandra, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Emocionante, vi varios de los videos que dieron, así que emocionante ver las grabaciones en la universidad. Y así que feliz de poder compartir con ustedes esta charla. También al iniciar, uno de los últimos videos que dieron también fue el de Acción Empresa, donde estaba nuestro manifiesto y para los que tuvieron la oportunidad de verlo, de alguna manera ahí transmitimos por qué creemos tanto que el desarrollo sostenible es la única manera de desarrollo. Voy a poner, compartir, recién lo había puesto, espero que esta sea, no estoy tan segura, pero espero que esta sea mi presentación, creo que sí, sí, así que déjame ponerla en, ahí está. Bueno, lo que voy a compartir con ustedes es que voy a hacer primero, bueno, primero gusto de saludarlos a todos, un placer. En Acción Empresas nos dedicamos a promover el desarrollo sostenible porque creemos firmemente en ello y quiero llegar a lo que es el título de la charla casi al final de mi presentación, porque es un modelo que está incipiente, pero que creemos que de alguna manera convoca a todos y es lo que nos invita a trabajar hacia adelante. Entonces acá voy a abordar primero algo que es absolutamente necesario, que es ponernos en el contexto de lo que hoy día estamos viviendo, que abordar la crisis de cambio climático, estallido social, pandemia, recesión económica, conversarles de qué es lo que entendemos por sostenibilidad empresarial, algo de la confianza de las empresas y la Agenda 2030, y una propuesta que no sé si han tenido oportunidad de verla, pero de Kate Raworth, que es de la economía del donut, que nos hace mucho sentido y que creo que es una tendencia además que algunos países, y especialmente Ámsterdam, ya la ha tomado como un modelo de desarrollo, para finalmente abordar lo que entendemos por transformación sistémica y cómo eso nos desafía a trabajar hacia adelante. Entonces, partir por el contexto actual, donde la particularidad que enfrentan las empresas, mirado principalmente desde el ángulo de las empresas, es que esta crisis sanitaria se superpone a otras crisis que ya venían siendo muy importantes, como es la crisis social. Y esa crisis social de alguna manera compromete la institucionalidad, no solo de las empresas, de toda la institucionalidad, pero también cuestiona la distribución de la riqueza y apunta a las empresas como una fuente de abuso, que si bien es cierto en algunos pocos casos eso se ha visto como emergen esos casos de corrupción, etcétera, sí han dañado mucho la confianza en general en todas las empresas. Pero también esto es un momento bisagra, porque también esto es una oportunidad para revisar el propósito. ¿Cuál es el rol social que tenemos las empresas? También es una oportunidad para generar más cercanía con los consumidores, fortalecer relaciones con los propios colaboradores y sus cadenas de abastecimiento. Esto ha sido, nosotros en Acción Empresa hemos realizado estudios para saber lo que están haciendo las empresas en estos momentos y sale como en primer lugar esa preocupación fundamental por el bienestar de sus propios colaboradores, cuidar el empleo en la medida de lo posible, digamos, y establecer diálogos que antes no estaban tan presentes. Por lo tanto,
ahí hay una oportunidad latente. Y otra que es fundamental es la cadena de abastecimiento, es no solo por la necesidad de resguardar más que nunca el empleo que generan principalmente las pymes, sino también por establecer esas relaciones que son de ganar-ganar, porque cuando hay diálogo entre la cadena de valor y las empresas, generalmente eso redunda en un beneficio mutuo. Y por otro lado, mostrar el aporte real que las empresas son para la comunidad. Y acá, desde la perspectiva tanto filantrópica, que es muy necesaria y muy necesaria principalmente en estos momentos, sino también en el rol esencial que cumple la empresa en generar ese empleo, pero también trabajar con las propias comunidades en las que está inserta. Entonces, en ese contexto donde ya veníamos con un movimiento climático global, porque ya sabíamos que la temperatura iba a aumentar 3,2 grados si no tomábamos medidas, la ONU nos estaba advirtiendo de esto, que al 2030 ya íbamos a tener problemas muy serios producto del cambio climático y del aumento de la temperatura. También Chile, sabemos, reúne 7 de las 9 condiciones de vulnerabilidad respecto al cambio climático. Entonces, si bien no es a lo mejor por la cantidad de personas que somos el país que más aporta a las condiciones que genera este cambio climático, sí se ve impactado por ello. Y por otro lado, cada uno como persona natural, en promedio, tiene... o sea, como personas, digamos, en Chile sí tenemos que cambiar muchos hábitos para poder incorporarnos en temas como de economía circular, tener mucho mayor cuidado y generar las condiciones tanto de adaptación como de mitigación. Y ahí hay dos factores relevantes que lo vemos en lo cotidiano hoy día, en la escasez hídrica, que hoy día, gracias a Dios, hemos tenido lluvias, pero eso no compensa los 10 años de sequía que hemos tenido, y también que estamos teniendo marejadas, importantes marejadas. Hoy día mismo veíamos cómo esas marejadas están haciendo desaparecer playas enteras y que eventualmente pueden llegar a casas o sea, estos cambios drásticos en las condiciones climáticas nos impactan en la vida de las personas y principalmente impactan a las personas de mayor vulnerabilidad. Y por supuesto también impactan a las empresas y en las condiciones laborales de esas empresas. Por lo tanto, ya teníamos esta alerta de este cambio climático con todo lo que estaba generando. Por otro lado, la ciencia estima que en el 2050 los efectos del cambio climático ya serían devastadores para el planeta. Por lo tanto, ahí hay todo un movimiento climático para generar mucha mayor conciencia y cambiar nuestros hábitos de cómo administramos los recursos del planeta. El estallido social se vino a sumar. Chile es considerado por la OCDE como la 7ª nación más desigual en el mundo, y estos 3 meses que tuvimos de protestas masivas, violentas, fracturaron el sistema social, pero también el sistema económico, produciendo graves daños a nuestro bienestar, produciendo graves daños a la manera en la que veníamos viviendo. Y estas demandas, genuinas demandas de cómo tener jubilaciones más justas y principalmente también un trato más digno, nos hablan de una sociedad que necesita cambiar la manera en que nos miramos, la manera en que nos relacionamos, la manera en que nos consideramos unos a otros de una manera igual, de una manera digna y con un trato mucho más justo entre todos. Y acá vemos parte de algunas de las marchas por mayor dignidad, por mayor salud, por mayor educación, una jubilación más justa, y por lo tanto una sociedad que, si bien es cierto, esto es un movimiento mundial, también en Chile nos estaba cuestionando mucho la manera en la que estamos viviendo y en la manera o el tipo de economía que estamos teniendo. Y a esto se suma la pandemia, y que a partir ya de la primera quincena de marzo el gobierno
decreta este estado de emergencia producto de COVID, y que además nos alarmaba porque ya veíamos cómo los sistemas de salud en España y en Italia habían colapsado producto de esta gran cantidad de contagiados, y por lo tanto nos preparábamos para en Chile enfrentar esta pandemia y ver cómo podríamos tomar las mejores estrategias. Sin embargo, nunca pensamos que esto nos iba a tener ya casi 4 meses, 4 meses efectivamente en cuarentena, y por lo tanto esto iba a tener un impacto tan grande en nuestro país. Ya a principios de julio el número de infectados en el mundo alcanzó a los 11 millones, con más de 520.000 muertos en 188 países, y a esa misma fecha en Chile tenemos 300.000 infectados y 7.000 muertos. Por lo tanto, todas estas crisis que se han unido unas con otras, además puso en cuestión o en jaque los liderazgos mundiales, porque en vez de lo que hubiésemos esperado es que los países o los líderes se hubiesen unido, porque frente a una tragedia tan grande que nos impacta a todos, podríamos haber esperado que buscáramos soluciones conjuntas, mayores acuerdos, etcétera. Y si bien eso ha sucedido en el mundo de la ciencia, donde los científicos se han unido para buscar soluciones a través de una vacuna, esto no ha sido tal desde los liderazgos. Ahí vemos una pelea permanente, acusaciones entre Estados Unidos y China, y donde cada país ha tomado de manera no colaborativa decisiones, y donde los liderazgos que han salido más fortalecidos son esos liderazgos colaborativos como los de Angela Merkel, que de alguna manera ella ha tomado decisiones con mucha más humildad, un liderazgo de saber que no tenemos las respuestas, de escuchar mucho más a todos, digamos, a todos los científicos especialmente, de ir tomando decisiones mucho más consensuadas. Esos liderazgos son los que han salido fortalecidos. Los otros liderazgos se han visto de alguna manera dañados, y por supuesto que quizás liderazgos mucho más fuertes o más firmes o más autoritarios como China, donde tienen el control quizás de la tecnología y han tomado decisiones más drásticas, pero los liderazgos principales que realmente han sido reconocidos por sus pueblos, digamos, han sido en el caso de Nueva Zelanda, el caso de Angela Merkel. Por lo tanto, con todo esto tenemos un mundo que espera y que ya está viviendo una recesión económica que es la más dura de los últimos siglos. Acá el Coravit dice que va a aparecer, o sea, una economía de guerra, lo vemos, donde los gobiernos están saliendo, y en el caso de Chile así lo vemos, permanentemente con ayuda a los sectores más vulnerables, a las pymes, hoy día a la clase media, es decir, una clase media que además sabíamos que era una clase media muy frágil, que frente a una recesión tan grande como esta, existe el riesgo enorme que caiga en la pobreza nuevamente, y por lo tanto con condiciones hoy día muy difíciles económicas para muchas personas y para muchas familias. De hecho, se espera que haya más de 500 millones de pobres en el mundo, y acá ya hemos perdido 2 millones de empleos, lo que es un impacto muy grande para nuestra sociedad. Entonces, en ese contexto, teniendo esto, digamos, como contexto, quiero conversar ahora respecto a la sostenibilidad y cuál es el aporte que desde las empresas se puede hacer para salir de estas tremendas crisis. Y además, en un momento donde, como comentaba, la confianza en las instituciones y la reputación de todas, pero también el caso de las empresas, es bajo. Y acá vemos un cuadro del Observatorio Reputacional, cómo desde el 2002 hasta el 2019 ha ido cayendo permanentemente la confianza y la reputación que tenían las empresas. Y la crisis social, si bien es cierto, entre el 2009 y el 2018 se había relativamente mantenido la crisis social baja ese nivel
de confianza en las empresas fuertemente. Y los temas que están principalmente más cuestionados son compromiso con la comunidad, medidas para prevenir la corrupción y la honestidad y la transparencia. Y en ese sentido creo que por eso les comentaba de estas palancas, de esta enorme oportunidad que creo que tenemos ahora para demostrar que las empresas sí están comprometidas con la comunidad y que sí queremos avanzar con medidas de real transparencia y honestidad hacia la sociedad, entendiendo que juegan un rol fundamental. Y acá, respecto al rol, vemos cómo ha transitado esa mirada de la empresa, donde Milton Friedman decía que el objetivo de las empresas era maximizar el valor para sus accionistas, hacia una mirada mucho más actual, donde, y porque tiene mucho sentido. Stefan Schmidt-Heine ya decía hace tiempo, digamos, que no hay empresas exitosas en una sociedad fracasada. Por lo tanto, las empresas sí tienen un rol muy importante que jugar por ese bienestar de la sociedad, porque finalmente ellas tampoco, y lo hemos visto con la crisis social, las empresas no pueden ser exitosas si la sociedad en general no está bien. Y aquí traigo a colación lo que dice Larry Fink, que es muy importante porque es el CEO de BlackRock, donde, que es la principal institución de inversiones del mundo, donde dice que las empresas hoy día deben beneficiar a todas sus partes interesadas. Y eso incluye a los accionistas, a los empleados, a los clientes, a las comunidades en las que operan. Por lo tanto, abre desde una mirada de empresa basada en su accionista a una mirada de empresa que tiene que dar cuenta a todos sus stakeholders. Y acá el concepto de entonces, ¿cómo lo hacemos, digamos? Es a través de un desarrollo que sea sostenible. Y ese desarrollo sostenible es aquel que permite generar los recursos necesarios para la población actual del planeta, digamos, pero sin comprometer los recursos necesarios para las futuras generaciones. Y esto significa, por tanto, que ese desarrollo económico tiene que ser en la medida que sea compatible con el cuidado del medio ambiente, y eso es lo que lo hace viable, pero tiene que a su vez ese desarrollo ser equitativo con una inclusión social para que las personas además puedan vivir en este planeta que es nuestra casa. Y por lo tanto, si el planeta no está sano, nosotros no podemos sobrevivir en él. Entonces, el desarrollo sostenible es aquel que permite equilibrar el desarrollo ambiental, económico y social. Y aquí, esto, desde una mirada de la empresa, además, con lo que le comentaba, de ampliar su espectro, de entender que lo que realizan impacta no solo a un grupo pequeño, sino que tiene un impacto finalmente mucho más amplio. Si lo vemos en este grafiquito, que círculos, digamos, uno sobre otro, vamos viendo desde los que están más cerca, que son los accionistas y los ejecutivos, que es con una mirada muy tradicional, y yo te diría antigua respecto a la empresa, donde los que importaban o los que manejaban la empresa y tomaban las decisiones solo eran mirando esto, este círculo más central. Esto se fue ampliando y decir, acá es necesario que también veamos, incorporemos en nuestras decisiones, en nuestra mirada, en nuestros impactos, en nuestros beneficios a los empleados, a los socios, en una competencia que sea leal, a los proveedores, y ampliando aún más los reguladores, las instituciones, el tercer sector, que son las organizaciones sociales, los sindicatos, y finalmente, bueno, los medios de comunicación, los analistas. Es decir, finalmente hemos visto que muchas veces las empresas se han visto muy impactadas por los que están quizás más alejados de su círculo que los que están tan cercanos de su círculo. Y por lo tanto ese diálogo permanente, esa identificación de quiénes son mis stakeholders,
cómo los conozco, cómo dialogo con ellos, cómo me pongo de acuerdo, genera valor para cada uno de los que son parte de esta comunidad. Entonces, yo diría que las empresas en el último tiempo han avanzado mucho a esa relación mucho más fuerte, mucho más cercana con sus grupos de interés. Pero además, donde sus estrategias incorporan ese diálogo, incorporan esas demandas, esas necesidades de esos grupos de interés para finalmente poder ser exitosos y desarrollarse plenamente. Hemos visto muchos casos que cuando eso no existe, la empresa finalmente tiene que parar y no puede seguir desarrollando sus actividades. Y acá, si lo vemos de manera más amplia, en una agenda global, están los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Los 17 objetivos fueron acordados desde la ONU, pero con 192 países, y que lo que además establecen, se pudieron poner de acuerdo cuáles son las necesidades más importantes que tiene la humanidad y en el cual todos debemos trabajar para buscar solución para ello. Por lo tanto, es una guía, es un norte muy claro, es un foco, es decir, si nosotros todos trabajamos para solucionar estos temas, vamos a tener una humanidad que donde nadie se quede atrás. Y por eso es tan importante conocerlos, porque además por primera vez se pusieron de acuerdo en que no solo era una demanda para los países, esto era algo donde todos los actores se tenían que sumar, las empresas, las organizaciones sociales, los ciudadanos, la academia, es decir, todos, porque además se vio que solos no es factible que lograrlo. Y por eso acá el objetivo 17 son alianzas para lograr los objetivos. Y esto nos habla de, además, si lo vemos en este contexto que estamos viviendo de tanta crisis, nos habla de una necesidad fundamental, que es esa mirada de los acuerdos, esa mirada de ponernos todos al servicio desde donde cada uno puede aportar y trabajar juntos para salir de esto. Y aquí tan objetivos como fin a la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, cuidado del medio ambiente, acción climática que se llama, pero también están las ciudades. Es decir, es muy importante que desde todos los ámbitos tengamos presentes estos objetivos, pero si lo vemos desde la empresa, es una tremenda oportunidad de negocio. También es porque es donde más necesidades tenemos de trabajar. Y estos objetivos del desarrollo sostenible que estaban fijados son para el 2030, vamos a ver que vamos tarde, vamos realmente muy tarde. Y estas crisis además nos han hecho retroceder en muchos de ellos varios años, en algunos casos 10 años. Por lo tanto, la necesidad de cambiar quizás el tranco, de cambiar la mirada, la necesidad de innovación para realmente pegarnos un salto relevante se hace fundamental. Y aquí quise traer este esquema de la economía del Donuts, que no sé si han tenido oportunidad de verlo, pero se los recomiendo, que es de Kate Raworth. Ella es profesora de la Universidad de Oxford y hay una charla TED muy buena donde ella presenta este esquema, que si uno lo ve es muy sencillo, pero es muy fácil poder graficar de cómo ella cuestiona de alguna manera que lo que hemos hecho es fijarnos economías que tienen que crecer, que el crecimiento es lo que nos debe guiar permanentemente. Y en economías principalmente de empresas, de países ricos, lo que se debería esperar es una economía que dé prosperidad. Entonces ella cambia el concepto del crecimiento por prosperidad. Y la prosperidad significa que yo soy capaz, a través de la generación de esa mayor riqueza como país, pero de entregar al menos las necesidades básicas a todos sus integrantes. Es decir, yo puedo generar una necesidad, las necesidades que son vitales, pero a través de
de que sea una entrega digna y oportuna para todas las personas. Y estamos hablando de entrega de agua, de alimentación, de salud, de educación, de paz también, de equidad social, de igualdad de género, de vivienda. Es decir, cómo organizo mi economía de manera tal de garantizar de que esas condiciones que son mínimas para la vida de las personas llegan de una manera equitativa a todos. ¿Y cómo lo hago? Lo hago con un techo ecológico, porque los recursos son escasos. Nuestro planeta tiene recursos naturales escasos. Y por lo tanto ahí, por eso es tan importante que esa economía sea una economía regenerativa, una economía que sea capaz de circular la utilización de sus recursos. Hoy día nos hemos basado básicamente en una economía que toma los recursos, los utiliza y los desecha. Yo creo que hoy, en el último tiempo, y dado que fuimos además el país elegido para la COP, y si bien es cierto no lo pudimos hacer acá, sí fue un momento muy importante para poder reflexionar sobre estos temas. Y yo creo que eso generó mucho mayor conciencia de la necesidad de cuidar mucho más el planeta. Ha habido toda una tendencia, las leyes también se han ido llevando hacia ese sentido. Hoy día está la ley REP que hace extensiva la responsabilidad del productor por reciclar todo aquello material que utiliza para entregar sus productos. Y han habido varias otras instancias de que nos llevan a tomar a mucho más preocupación desde el ecodiseño, de cómo diseño el material para asegurarme de que ese material va a ser reciclable, reutilizable, hasta cómo reciclo todo lo que ya estoy produciendo. Entonces, esa economía regenerativa que es capaz de tomar la naturaleza y vivirla como su ciclo, donde nada se desecha, donde todo se reutiliza. Pero también una economía que es distributiva y que permite que todos esos recursos lleguen a todas las personas. Porque fuera de ese techo ecológico está la reducción de la capa de ozono, la contaminación atmosférica, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático. Es decir, cuando ya estamos usando de manera excesiva, como lo estamos haciendo hoy día, los recursos, nuestro planeta empieza a flaquear y estamos teniendo los problemas que estamos enfrentando hoy día. Entonces, ella propone que el espacio seguro y justo para la humanidad es aquel que está entre las necesidades cubiertas para todas las personas y la utilización de esos recursos que tenemos en nuestro planeta. Pero ¿qué es lo que está sucediendo y cómo estamos? En realidad estamos lejos porque, por un lado, los objetivos del desarrollo sostenible están poco desarrollados aún, el avance ha sido lento y por lo tanto necesitamos acelerar ese crecimiento, ese foco, y no solo ver cómo seguimos, digamos, Hoy día, por ejemplo, el tema de la pobreza, el desempleo, va a ser un factor que va a crecer muchísimo. Por lo tanto, toda la capacidad que tengamos de innovar para poder abordar ese tema con nuevas soluciones, que si le sumamos además todo lo que es la transformación digital y la nueva forma de trabajar, aún nos deja un reto mayor, porque hay mucha capacitación y formación que hacer para cambiar la manera en la que trabajamos. Pero por otro lado, si uno lo mira desde el lado optimista, hay enormes posibilidades de trabajar en ello y de subirnos a ese carro. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cambiar esa mirada para enfocarnos en aquellas cosas que son las necesidades de una mirada de innovación y de trabajo colaborativo. Y por otro lado, bueno, también mostrando el Donuts aquí, cómo vamos. Hoy día sabemos que en el planeta hay un déficit enorme de personas que están viviendo en una pobreza muy grande y que por otro lado tenemos factores como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la reconversión del suelo, descargas de nitrógeno y fósforo, etcétera, que están siendo mucho mayores y nos están impactando nos están afectando a la vida en el planeta.
Por lo tanto, de ahí es que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dice que es evidente que se necesita una respuesta mucho más profunda, más rápida, más ambiciosa para generar una transformación social y económica que sea necesaria para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Y esto es importante compartirlo con ustedes porque ustedes son personas, la mayoría que no solo se ha formado en un curso de pregrado, sino que además han hecho posgrados y por lo tanto están preparadas, están dirigiendo organizaciones desde los distintos ámbitos, seguramente muchos a lo mejor son emprendedores, y por lo tanto buscar soluciones distintas para problemas que ya conocemos nos va a permitir realmente llegar. Si no, estamos lentos y vamos muy lentos. Entonces dice acá, bueno, que adicionalmente la pandemia está teniendo un impacto enorme. Como les decía, hemos retrocedido más de 10 años en los avances que habíamos tenido y por lo tanto esas metas que estaban al 2030, para poder alcanzarlas, obviamente no podemos seguir haciendo más de lo mismo, sino que tenemos que hacerlo distinto y mejor. Por lo tanto, acá dice que los años venideros serán un periodo clave para salvar el planeta y lograr un desarrollo humano sustentable e inclusivo. Y yo creo que ese es un llamado que nos debiera mover a todos, pero principalmente a los que estamos en las empresas. Porque sabemos que desde ahí es donde más podemos innovar. Ahí están las capacidades para generar soluciones, flexibilidad para hacerlo. Por supuesto que el Estado es un actor muy relevante, pero creo que la mayor capacidad para esta innovación y para este movimiento ágil y para esta transformación viene desde el lado de las empresas. Y acá les quería presentar un modelo que se llama una transformación sistémica, que acaba de compartirnos el World Business Council for Sustainability Development, que es el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible. Este consejo reúne a más de 200 empresas a nivel mundial, que son las empresas que están más avanzadas en temas de desarrollo sostenible, hay de todas las industrias, y cuyos CEOs y equipos están trabajando permanentemente para buscar soluciones que de alguna manera aporten a este desarrollo sostenible. Y revisando ellos una visión que habían puesto al 2050, se dieron cuenta que en estas etapas medias en las que estaban midiendo al 2020, iban muy tarde, iban muy lentos. Y dijeron acá, si seguimos a este ritmo y con esta manera no vamos a llegar. Por lo tanto, plantean esta transformación sistémica como para destrabar este sistema. Y lo que dice es que primero nos comparten una comprensión mutua de decir, bueno, qué es lo que es un sistema, qué es la transformación sistémica, cómo ocurre, cuáles son las barreras, qué cosas incentivan o aceleran esta transformación sistémica y cuál debiera ser el rol de las empresas en promover esta transformación sistémica. Nosotros, en nuestro caso, en Acción Empresas, tenemos alrededor de un poquito más de 130 empresas socias, pero son empresas grandes en general, también hay algunas pequeñas y medianas, pero lo que queremos es subirnos a este carro y ver desde ahí cómo podemos hacer una hoja de ruta que vaya de alguna manera creando esa mirada sistémica para ver cómo las empresas pueden dar ese salto. Y entonces esta transformación sistémica es un cambio en cómo todos los miembros de un sistema interactúan con resultados e impactos que sean dramáticamente distintos. O sea, a diferencia de los cambios sistémicos regulares o incrementales, bueno, que eso ocurre permanentemente, acá lo que se busca es un cambio fuerte, realmente que genere un impacto grande, digamos. Y acá el modelo lo que dice es que todo sistema se ve impactado por megatendencias, que ya las hablamos, y por innovaciones, pero los que son los transformadores, aquellos que realmente permiten que el sistema pueda cambiar, tienen que ver primero con los valores, con las actitudes, con las normas, con los valores que tiene
una empresa, una sociedad en este caso, porque acá nos invita a todos los actores a trabajar en eso. O sea, es ponernos de acuerdo como sociedad de cuáles son esas normas, de cuáles son esos valores que nos van a guiar. Luego, cuáles son esas políticas públicas y políticas públicas, digamos, y regulaciones que tenemos que cambiar. Y acá es importante ser más generosos. En general, estamos acostumbrados a que cada quien defienda su pedazo, su parte, creyendo que eso le va a impactar directamente, y por lo tanto muchas veces hay mucha oposición a políticas públicas por temor a que esas nuevas políticas puedan impactar a mi industria, sin pensar un poco más si eso es necesario que sea así para el bien de la sociedad. Y eso principalmente quizás en temas de bonos de carbono, en impuestos al carbono, etcétera, en cosas por el estilo que puede que en el corto plazo tengan un impacto, efectivamente, pero que en el largo plazo son necesarias, porque a veces cuando medimos los costos, cuando no incorporamos todos los costos de impactos que tienen en el medio ambiente o impactos sociales, terminan siendo que finalmente esos temas cuestan menos que algo que sí considera todos los costos económicos, o sea, todos los impactos medioambientales y sociales para la producción de los productos. Entonces a veces dicen, oye, bueno, pero es que comprar un producto que cuide el medio ambiente, que realmente pague bien a sus trabajadores, etcétera, es más caro. Pero claro, o sea, obvio, porque está considerando todos los impactos que eso tiene. Entonces, es importante que hayan regulaciones que lleven a que toda esa producción considere todos los impactos realmente, para que el valor sea justo y sea algo que las personas, bueno, que todos los productos o todas las acciones o todas las necesidades tengan esos issues que permitan que la decisión o el actuar esté considerando todos esos impactos. Después, bueno, los flujos de información. Hoy día sabemos cómo las redes sociales han cambiado el mundo. Hoy día una fotografía o el actuar de la policía o cualquier autoridad o cualquier empresa en un lugar del mundo rápidamente es conocido por todos, y eso puede hoy día genera, bueno, la capacidad de movilizar a muchas personas respecto a esas temáticas. Entonces, el flujo de la información puede ser un gran transformador para lo que todos estamos viendo, hoy día es un factor muy relevante. Los flujos financieros, hoy día cada vez más, y por eso mencionaba a BlackRock, las finanzas están siendo cada vez finanzas más, y donde se consideran los factores de SDG, es decir, los factores ambientales, sociales y los de gobernanza. Las instituciones en general ya no van a otorgar créditos o no van a invertir las instituciones financieras en aquellas empresas que no tengan todos estos factores realmente mapeados, considerados y que actúen en consecuencia con el cuidado de ese medio ambiente, que tengan las relaciones con sus comunidades, digamos, de confianza, etcétera, que no tengan buenos gobiernos corporativos. Y eso es fundamental porque finalmente el riesgo de las empresas cuando no consideran esos factores es alto. Por lo tanto, las finanzas son un gatillador muy importante a la hora de cómo las empresas en general se comportan. Bueno, y la tecnología, donde hoy día la innovación relacionada a esta tecnología, y lo hablábamos, todo lo que significa la inteligencia artificial, etcétera, que puede estar muy a disposición, puede ser un factor muy gatillador de progreso, pero tiene que estar a disposición de esas grandes necesidades para dar solución, por ejemplo, en el Estado, a las colas, a los temas de salud, o sea, puede ser un tremendo transformador. Y lo que el modelo señala que adicionalmente hay ciertos factores que son aceleradores, y esos aceleradores tienen que ver en primer lugar con la epifanía, es decir, como en chileno, que nos caiga la teja,
que nos demos cuenta de que de estos temas y los consideremos seriamente, que no solo sea algo que escuchemos, que nos parezca inspirador y después no hagamos nada, sino que realmente yo diga, sí, yo tengo que cambiar, tengo que hacer algo distinto, aquí tengo las grandes necesidades, yo soy parte de esto y me tengo que involucrar y tengo que ponerme a trabajar en esto. Un segundo tema es este cambio radical o intento radical de cambiar. Es decir, yo realmente me lo tengo que proponer, no puedo estar, o sea, tengo que pensar radicalmente. Lo otro es una visión compartida y una dirección compartida. Y eso es en algo que estos diálogos que hemos estado viendo que se están promoviendo a nivel de nuestro país, tanto desde el Estado, pero también de las organizaciones como la SOFOFA, etcétera, desde la CPC, desde organizaciones gremiales, digamos, esta mirada de cómo y muchas organizaciones sociales, a todo esto que ya lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, es Conversemos de Chile. Hay una iniciativa que es muy, muy linda, que me parece, donde uno se sienta a dialogar. ¿Qué es lo que queremos para Chile? De hecho, recientemente la Andrea Fuchsloger lanzó un libro, ella también es de la universidad, que es Pensamos tan distinto. Creo que ese es el nombre, pero lo lanzó con la editorial del Mercurio y entrevistó a Lagos, a la Lucía Santa Cruz, y a dos personas más con dos miradas distintas, digamos, uno del centro izquierdo, otro del centro derecha, y además coincidieron todos en esa visión final. Por lo tanto, no pensamos tan distinto. El punto es que nos tenemos que poner de acuerdo de qué queremos para Chile. Bueno, un esfuerzo colectivo, porque efectivamente, y lo hemos visto en esta crisis, que solo no podemos y necesitamos trabajar todos juntos, y finalmente lo que se llama el accountability o dar cuenta, es decir, la transparencia. Y ahí hay iniciativas también bien importantes de organizaciones y fundaciones que han venido promoviendo una transparencia cada vez más necesaria. Entonces, este modelo lo que habla entonces es transformar sistemas a nivel global con una magnitud y con la velocidad que se requiere para alcanzar ese desarrollo sostenible, y eso significa niveles extraordinarios de acción y coordinación transversal aquí de todas las industrias, pero de todos los sectores de la sociedad. Por eso creemos que ponernos de acuerdo entre todos, yo sé que es difícil, es muy difícil, pero es el único camino. Y acá las palancas, y con esto termino. Las palancas son, primero, promover activamente el cambio de paradigmas y modo de pensar. Yo creo que una de las cosas buenas de esta pandemia que nos ha tenido en cuarentena, digamos, ha sido la capacidad, la cantidad de webinars interesantísimos de todas partes del mundo que hemos podido escuchar para cambiar nuestro modo de pensar. Realmente, no sé si ustedes han podido participar, pero yo he participado muchísimo y creo que es esa necesidad de no seguir con creer que todo lo que nosotros tenemos en nuestra experiencia pasada es lo que va a determinar o lo que nos va a permitir abordar los desafíos del futuro. O sea, yo creo que eso es un primer punto. Un segundo punto, abogar por políticas públicas y regulaciones que faciliten la transformación. Lo que decía anteriormente, no nos opongamos a aquellas cosas porque creemos que nos impactan ahora. Tengamos una mirada más humilde, más generosa, más de entender que si esto es por el bien de todos, al final eso se va a reedituar de vuelta en bien por mí también. Apoyar la creación de incentivos financieros que sean correctos para nuevos modelos de negocio. Y eso tiene que ver con que las instituciones financieras en general realmente solo estén apoyando y cada vez más aquellas organizaciones que tienen modelos de negocio que son con un triple impacto o que tienen una preocupación por el medio ambiente, por lo social y por los temas de gobernanza. Promover la transparencia. Acá nosotros en Acción Empresas la semana pasada, junto a la CPC, la SOFOFA, Pacto, dimos a conocer
cómo las empresas están adhiriendo a los objetivos del desarrollo sostenible, pero eso en base a los temas de los reportes. Y lamentablemente actualmente hay muy pocos reportes. En Chile solo encontramos del orden de 400 reportes cuando hay miles de empresas. Y realizar un reporte no es, si bien es cierto, requiere de dedicarle tiempo, pero también es una herramienta de gestión que te ayuda además a comunicarte de mejor manera con tus públicos de interés. Por lo tanto, reportar es un acto de transparencia que es muy necesario. Y lo otro, bueno, crear y escalar innovación tecnológica y modelos de negocio. Eso los startups, Corfo están promoviendo, yo creo que eso es, y hay muchas otras organizaciones que aquí una cosa que es muy virtuosa es cómo las empresas grandes además se juntan con startups para poder que esas innovaciones realmente crezcan más rápidamente, dar espacio a esa innovación, digamos. Promover y movilizar colaboraciones de alto impacto. Y ahí creo que está el espíritu para poder generar esas alianzas. Yo creo que si algo nos ha dado es más humildad, y esa humildad se puede traducir en que yo realmente quiero colaborar. Bueno, muchas empresas han puesto, han abierto esos espacios para... Antes era todo cerrado, todo parte de la organización. Hoy día vemos que se ha compartido mucho conocimiento, las universidades han compartido sus conocimientos, las empresas, etcétera, y eso tiene que aumentar cada vez más esa colaboración. Desarrollar y aplicar reglas, medidas y estándares, porque además si no tenemos estándar, no tenemos reglas, no tenemos métricas, no tenemos KPI, bueno, lo que no se mide no se mueve, y ahí es importante tener eso para poder avanzar. Y finalmente, bueno, alinear esfuerzos con otros actores en torno a una visión compartida, construida sobre un cambio radical. Así que bueno, eso es lo que les quería comentar. Creo que es un desafío enorme, no es fácil. Este es un modelo que nos llama a trabajar, no es la solución, pero creemos que es una guía, y están los gatilladores, y por lo tanto nosotros al menos desde Acción Empresa lo que queremos es impulsar una ruta que nos vaya guiando a eso, y muy disponibles a colaborar con todos, digamos. Así que muchas gracias. Marcela, presentación sumamente encantado, así que interesante. Ya voy a ir un par de preguntas. Al principio de tu pregunta: para lograr el objetivo de un desarrollo sustentable, ¿sirve promover economías circulares? O sea, de todas maneras, es fundamental, y mira, es tan fundamental que claro, después se lo explicaba en este modelo de esta economía más regenerativa. Las economías circulares tienen tanto sentido que no sé por qué como humanidad no nos dimos cuenta desde un principio. Es muy virtuoso, desde el ecodiseño, como decía, desde por ejemplo, soluciones con la naturaleza, porque hoy día yo creo que ya hemos visto cómo estamos llenos de basura. Si uno mira solo en su casa, la cantidad de basura que se genera diariamente, multiplicado por los millones de millones, yo creo que eso nos hace conscientes de que es imposible seguir creciendo de esa manera. Por lo tanto, el desarrollo sostenible está absolutamente ligado con una economía circular. Y ahí hay cosas que hay mucha información que podemos hacer desde nosotros, en nuestra casa, a nuestras empresas, y así como sociedad, digamos. Así que sí, de todas maneras. Muchas gracias. Óscar Bonilla te saluda y nos comenta: he escuchado varias veces que estamos lentos en relación a las medidas y a la transformación que nos presenta. ¿Cuáles son los pasos para conseguir acelerar los ajustes necesarios para lograr este equilibrio o las metas 2030? ¿Cómo incentivar a un consumidor a entrar en un proceso más hacia lo sustentable, cuando al mismo tiempo se observa que hablar de sustentable significa precios más altos? Sí, lo abordaba yo sí. Fíjate que eso yo creo que está cambiando, porque, a ver, ¿cómo acelerar? Yo creo que difundiendo en primer lugar mucho más lo que significan los objetivos de desarrollo sostenible, y para las empresas
que lo miren como una oportunidad de negocio. Lo que hemos visto es que principalmente lo que las empresas más avanzadas en primer lugar hicieron fue decir, tengo todas estas acciones que estoy haciendo, a ver, ¿con cuáles ayudo a los objetivos del desarrollo sostenible? Hicieron ese match. Ya, pero eso es seguir haciendo lo mismo que estás haciendo, solo que saber cuáles de esas aportan, pero no estás haciendo algo distinto. Entonces, yo creo que en la medida que se entiende cuáles son estos objetivos, que a todo esto tienen cada uno metas, así que hay muchísimas metas detrás de cada objetivo tiene unos subobjetivos con sus metas, pero si tú lo puedes mirar como una oportunidad de generar negocios para dar soluciones a esos objetivos de desarrollo sostenible, yo creo que se aceleraría muchísimo más ese logro. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. De hecho, a todos estos los invito. El viernes tenemos un webinar a las 9:30 de la mañana para hablar de ese tema. Así que en Acción Empresa si se quiere sumar. Y lo segundo es cierto, hay todo un tema con el consumidor. Y yo creo que está el desafío en la medida de que sea caro producir. Lo comenté en mi presentación. Si hoy día yo no tengo impuestos por contaminar, no me cuesta nada comprar algo súper barato, lejos, que no le pagué nada a la persona que lo hizo, obvio que eso es más barato, pero es más barato entre comillas, porque al final eso es más caro para la sociedad. Por eso es tan importante avanzar en poner los incentivos correctos para aquellas cosas que de verdad estén considerando este equilibrio entre lo social y lo ambiental en la producción de sus bienes sea lo que prime. Y yo creo que hay ejemplos que ahora, por ejemplo, comprar cerca de tu casa, comprar en la persona que está en la feria, comprar local, eso ya tiene un impacto enorme. Yo creo que son parte de las cosas que vamos a ir estando mucho más conscientes, que también son algo bueno que creo que ha salido de esta pandemia. Así que sí, hay un camino en educar y ahí también las empresas tienen un rol en eso para que podamos producir bienes y servicios que no sean caros o que sean más accesibles, pero que sí sean cuidando el medio ambiente. Gracias. Fernando Aguilar nos dice, ¿el plan de acción generado en el COP25 podrá generar un cambio positivo efectivo de aquí al año 2030? Mira, yo creo que el gran avance que tuvimos fue que como país nos fijamos ser carbono neutral al 2050. Y si bien es cierto, esa es la meta, digamos, que se está teniendo como país. Entonces, por un lado, eso ha alineado a varios ministerios, de hecho el Ministerio de Energía, el Ministerio de Medio Ambiente, no me acuerdo qué otro, bueno, varios ministerios, pero nos pone una meta donde las empresas ya están desafiadas a generar esa energía, para las empresas de energía principalmente, de cambiar la producción de carbono por energías limpias, pero también las empresas quieren comprar energía limpia, entonces, y lo van a tener que hacer. Entonces yo creo que ya ahí hay algo que además tiene una hoja de ruta bien clara, que incluya empresas. Entonces yo creo que vamos a estar hablando mucho de eso, vamos a estar cada vez más conscientes de esa energía limpia, las viviendas, por ejemplo, con toda la forma de cuidar la energía, pero también de generar energía limpia para las propias casas. O sea, yo creo que va a haber ahí un cambio importante y lo que me parece que instaló la COP fue que pusimos el tema del cual nos sentíamos lejos. Si bien es cierto no lo hicimos acá, igual fue yo creo importante eso. Y además que tengo la confianza, digamos, que pasando esta pandemia los temas del cuidado del medio ambiente van a volver a ser tema. Y en la medida que las finanzas se alineen a eso y se puedan generar los impuestos que de alguna manera castiguen aquella producción con energías que no son limpias, digamos, creo que vamos a poder avanzar en esa materia mucho más rápido. Muchas gracias. Tomás Neira te pregunta, ¿qué opina del cooperativismo como solución a problemas sociales ambientales? Me encanta el cooperativismo. Fíjate que creo que es una forma fantástica de unir donde todos los participantes son iguales, donde todos tienen el mismo objetivo, donde todos de alguna manera se reparten
todos tienen los mismos intereses, bueno, y además ese trabajo genera bien para todos los integrantes de esa cooperativa. Entonces, oye, tenemos ejemplos maravillosos, el Pisco Capel, Colún, que todos queremos tanto, bueno, el Copeut. Entonces, yo creo que esa es una forma fantástica de desarrollo, y creo que es una economía que es un muy buen ejemplo de donde todos se ven equitativamente beneficiados con el quehacer de esa organización. Así que creo que es algo que hay que potenciar mucho más, fíjate, me encanta. Súper, súper. Ahora Cristóbal Fuentes te hace un comentario y una pregunta en relación también a la pregunta anterior. Hola Marcela, muchas gracias por tu presentación. Me parece muy interesante esta transformación sistémica y en ocasiones me suena similar a una cooperativa. ¿Por qué crees que no estamos hablando de un modelo de cooperativa 2.0 con énfasis en soluciones sustentables, por ejemplo, y en vez de eso estamos hablando de transformación sistémica? ¿En qué fallaron las cooperativas? Hoy ese es buen punto, fíjate, no sé en qué fallaron las cooperativas, no sé por qué no hay muchas más cooperativas. Ahora, esta transformación sistémica tiene una mirada más amplia. Yo te diría que está convocando no solo a las empresas, acá está convocando a la cooperación o a la mirada como país, como humanidad de alguna manera. Esto yo te decía, esta falta de liderazgo donde todos los países no nos dimos cuenta que si a uno le va mal, a todos nos va mal, y por lo tanto lo que necesitamos es cooperación y mirada y cambio radical. Esta es un llamado grande, que como nosotros somos una organización de empresas, y el World Business Council también lo promueve desde las empresas, digamos, pero está llamado a un trabajo sistémico que va mucho más allá de las empresas. En el caso de las cooperativas, no sé, no me atrevo a dar no sé por qué no han tenido, quizás porque han sido en general organizaciones pequeñas, son pocas las que son grandes, pero fíjate que es un factor interesante de analizar. Ahí quizás tendrían que hablar, sé que se organizan webinars con Copeut y todas esas organizaciones para tratar de entender eso, fíjate. No me atrevería a darte un diagnóstico por qué no ha funcionado, porque realmente son fantásticas. Muchas Quizás gracias. cuesta, oye, perdón, se me acaba de ocurrir algo, quizás cuesta harto poner de acuerdo a la gente, ¿ah? O sea, no debe ser fácil donde todos los cooperativos, no sé cómo se llama, todas las personas que forman la cooperativa, tienen que estar todos de acuerdo. Y eso quizás debe ser difícil, no sé, puede ser. Gracias. Diego Cedos dice, Chile sufre una crisis, tal vez histórica, de confianza y honestidad. ¿Serán las empresas que den el primer paso en una situación de incertidumbre? Fíjate que sí, yo creo, o sea, yo creo que las empresas estamos llamadas a eso, a dar ese paso, porque creo que tenemos la flexibilidad, las empresas están acostumbradas permanentemente a adaptarse, a cambiar, a buscar las oportunidades en el mercado, o sea, tienen esa capacidad de permanentemente ir adaptándose, por lo tanto creo que si nosotros estamos en las empresas, no hay que esperar a que otro dé ese primer paso. Nosotros lo tenemos que dar. Y la transparencia, creo que así como lo opuesto puede ser contagioso, la transparencia también lo es muy virtuoso. Entonces creo que sí, estamos llamados a eso. Súper. Pablo Lorca nos dice, esos impuestos a empresas que usan energías contaminantes, ¿deberían ser post-2050 o antes, a su criterio? Antes. Creo que tiene que ser antes. Creo que tienen que ser antes. Obvio que requieren de un análisis muy cuidadoso, porque esos costos en ciertas industrias tienen un impacto muy grande y por lo tanto hay que ir equilibrando esa reconversión. Sabemos que aquellas empresas que hoy día tienen generación en base a carbón también generan empleo y esas personas tienen que tener la capacidad de reconvertirse para poder hacer otro trabajo. Entonces, por eso no es de un día para otro. Creo que tiene que haber una ruta. Pero es importante que eso sea antes del 2050, porque al 2050 deberíamos estar ya
carbono neutral. Y bueno, esa hoja de ruta está en el Ministerio de Energía. Interesante, si les interesa, pueden verla. Una miradita ahí. Oye, lo otro aprovecho de decir que en el World Business Council, que es World Business Council Sustainability Development, .com, van a encontrar el modelo y van a encontrar mucha información respecto a lo que ellos están haciendo, porque además, al igual que nosotros, lo abordan por temáticas. ¿Te fijas? Ellos lo abordan por industria. Entonces tienen soluciones para la industria de la alimentación, para temas de energía, temas forestales. Es bien interesante, así que para que lo puedan mirar. Muchas gracias. Rubén López te dice, excelente presentación, Marcela. ¿Quién debería liderar este proceso de transformaciones? ¿El Estado o la empresa? A veces los gobiernos pasan y las empresas permanecen más tiempo. El sueño sería que el Estado pudiera tener una mirada de largo plazo. Y sé que se han hecho intentos, se han hecho intentos por tener esa mirada más de que no cada gobierno vuelva a hacer todo de nuevo, pero eso es más lento, es más difícil, es más burocrático, y por eso creo que efectivamente las empresas son las que están llamadas a hacer esos procesos de transformación. De hecho, las grandes innovaciones, transformaciones vienen de la empresa, y ahí es donde nosotros tenemos que darle la vuelta a ver y generar soluciones innovadoras. Hoy día, además, donde sea que estén, en las regiones, en todo, porque eso ha pasado también, hemos centralizado tanto nuestras decisiones, nuestro conocimiento, nuestra manera de ver, y también cuando vean la charla TED de Kate, miren cómo ella propone también esta descentralización, que es fundamental, descentralización del conocimiento, descentralización que tiene que ver también con la diversidad, con entender que las soluciones están en muchas partes, en la capacidad de relacionarnos y juntarnos con otros. Yo creo que ahí hay un ámbito también súper interesante, que en la medida que las empresas también valoren esa diversidad, van a tener capacidad para generar soluciones de manera distinta, rápida y radical. Perfecto. Luis Giraldes consulta cómo se gestiona y sustenta Acción Empresa. Nosotros tenemos una membresía que nos pagan las empresas que son socios anual, y a cambio de esa membresía nosotros generamos programas, que los programas son en cambio climático, en economía circular, en ética y gobernanza, en derechos humanos y empresas, el trabajo, personas y trabajo, y en cada una de esas líneas temáticas tenemos programas donde medimos el estado en que están las empresas y las acompañamos durante 2 años para que mejoren sus KPIs, digamos, en ese periodo. Y luego reformulamos el programa y volvemos a desafiarnos para tener otro avance en esas materias. Adicionalmente hacemos mucha formación, webinars para todas las empresas socias. Hoy día hemos abierto varios de esos a todas, no solo las socias, pero ese es el principal financiamiento. También la parte de formación. Hacemos mucha formación y también tenemos recursos de ahí, pero lo principal son las membresías. Gracias. Y por último, Diego C. nos dice, el primer paso de la transformación sistémica es el cambio de mentalidad. ¿Podrán cambiar las empresas su mentalidad cortoplacista, históricamente enfocada en el aspecto financiero, para moverse hacia un enfoque de largo plazo y efectivamente incluyan los aspectos sociales y ambientales? Súper interesante. Fíjate que ahí hay todo un debate respecto a por qué se da eso, y tiene que ver, creo yo, por los incentivos. Yo creo que ahí hay una labor fundamental de parte de los directores de las empresas. Hoy día hay un cuestionamiento mucho a los directorios, desde por su falta de diversidad hasta por su desconocimiento, muchas veces, de hacia dónde va el mundo, digamos, y esa incapacidad para poder transmitir que estos factores son igual de relevantes y poner metas a la organización que vaya en función de eso. Yo creo que en la medida que esas metas cambien y sea tan importante el tema medioambiental como el económico,
bueno, vamos a seguir teniendo incentivos de corto plazo, porque yo tengo que cumplir las metas de este año, y yo creo que eso ha ido cambiando. Gracias a Dios hay ejemplos de empresas fantásticas, grandes, maravillosas que tienen esas metas, como Natura, por ejemplo. Natura puede que un año no cumpla una meta económica, pero si no cumple la medioambiental es igual de grave que si no cumple la económica o la social. Entonces, y esas son empresas enormes que además han ido creciendo, que tienen muy buenos resultados, o sea, son ejemplos claros de que se puede y que así es la manera correcta de trabajar. De hecho, las que mejor han sorteado esta crisis son empresas que realmente tienen esa mirada de SDG o de objetivo ambiental, social y de gobernanza en su gestión incorporada. Por lo tanto, creo que un factor determinante para una mirada de largo plazo son las metas. Son las metas. Perfecto, muchas gracias. Aquí Héctor Trujillo pedía tu email y les mandaron el link de la página web. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí. Muchas gracias, Marcela. Esas serían las preguntas. Perdona, quiero terminar solo con una pregunta que vi ahí, porque dice, ¿el gobierno tiene la facultad para impulsar esas metas de alguna manera? No solo tiene la facultad, tiene el deber, porque me imagino te refieres a los objetivos del desarrollo sostenible. El gobierno se comprometió y es parte de los países que el 2015 adhirieron a los objetivos del desarrollo sostenible. El que coordina eso es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, pero todos los ministerios tienen metas respecto a eso. Y hoy día nosotros tenemos harta relación con ellos y también están trabajando de manera, bueno, rehaciendo un plan para poder alcanzar esas metas. Así que sí, también tienen esas metas. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a todos los asistentes. Vamos a tener tú nos dijiste que nos podías compartir la presentación para compartirla con los asistentes. Esta charla, como les decía al inicio, se grabó y va a quedar en el portal de la facultad. Y solo agradecerte, Marcela, por tu tiempo y por tan interesante presentación. Alejandra, muchas gracias a ustedes y a todos, que además somos, la mayoría creo yo, compartimos esta escuela a la que quiero mucho, así que encantada de esta conversación y cuando quiera. Muchas gracias. Te vamos a cobrar la palabra más adelante. Bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, que estén bien.